pues por supuesto, aunque suena lugar común, en el colegio se de clase desde aquí el doctor Daniel, ¿no? Desde mi punto de vista, mejor, bueno, y no solo mío, ¿no? Probablemente el mayor experto en turismo en Latinoamérica desde hace buen rato, así que es todo un honor para el colegio que quiera venir al colegio y que quiera trabajar con nosotros. La idea del evento hoy pues, es doble, ¿no? Estamos planeando generar una cátedra Daniel Yerno, que va a tratar sobre turismo. Entonces el doctor vino a hablar con las autoridades del colegio y hacerles acuerdos, y pues la doctora Emilio tuvo la idea no mala de que pues ya que estaba aquí pues comenzaba un rato de turismo un poco, ¿no? Entonces pues la conferencia es parte de esta idea de generar una cátedra Daniel Yerno. No sé si quiere decir algo. Nada más para dar la recepción. Pues muy buenos días, muchísimas gracias por estar aquí, doctor Yerno. Representamos a todo el equipo, no somos muchos porque tenemos 2 maestrías en desarrollo regional, relaciones de desarrollo regional y urbano sustentable. Sin embargo, como son maestrías de PNPC, la cantidad de jóvenes es restricta, o sea, de los que postularon, los mejores están aquí. Y nosotros como investigadores también somos pocos, tenemos diferentes líneas de investigación. Esta línea, a partir de que llegó el doctor Mario pues yo creo que este año empieza su segundo año. Ya le hemos pedido que se nacionalice hidalguense, Tuzo, sí, claro, que ya saque su licencia hidalguense. A mí me da muchísimo gusto esta línea de investigación que realmente es nueva, pero gracias a que el doctor llega a este colegio hace tiempo con un proyecto de CONACYT que ya fue hecho, que fue aprobado y que es un proyecto a nivel de aplicación de nivel nacional. Pero decíamos al doctor Mario, bueno, pues ahora ese mismo proyecto bajo la idea que ustedes cristalicen, pues que sea hidalguense. Y entonces le damos la bienvenida a los investigadores y los alumnos y nuestros invitados que están llegando. Muchísimas gracias. Yo espero que este punto, efectivamente, buenos días a todos, este punto de dar una conferencia es porque pues no podemos, efectivamente yo la propuse y no la forcé en el sentido de hacer más protocolos del que se debe, sino de que nos comparta usted algo de lo que en América Latina y en todo el mundo ha trabajado a través de toda su vida de investigación, y que pues nosotros empecemos a generar ideas, porque el desarrollo regional, la planeación, el desarrollo urbano sustentable, dentro de su multidisciplina, habrá alguien de los jóvenes que le interese, aquellos que están definiendo tesis, temas de tesis, les interese algún tema de este tipo y puedan pasar a ser algún estudiante que pueda empezar a generar productos desde su trinchera de estudiantes que les va a dar mucho conocimiento. El objeto de una tesis es que hagan una publicación arbitrada o indexada, como ahora le llaman los jóvenes, pero que tenga un sustento en la investigación y que sean dirigidos por su profesor como la mano de obra. No se oye mal, pero así, a lo mejor lo interpretan mal, pero así es la mano de obra juvenil que hace la investigación para desarrollar sus habilidades. Esa es la reproducción del conocimiento. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Este es un elemento que puede servirles para tener ideas jóvenes, y eso es como punto 1. Como punto 2, nuestros invitados, si algo se genera, si algo puede surgir, el colegio está abierto. De eso, ese es el objetivo ahorita, abrir las puertas, y si el doctor Yerno nos adopta, bueno, pues aquí estamos. Muchísimas gracias, ya luego veamos. Bueno,
les explico, yo quiero presentar nada más, dar unos datos del doctor Daniel Yernoy y en ese sentido explicar más o menos de por dónde va lo de la cátedra, y ya después el doctor va a dar lo importante que es su presentación. Bueno, sí, por favor. Pues digo, para los que no tenemos idea de qué significa cátedra, pues cátedra en realidad es una palabra que se usaba para designar el tipo de sillas donde se sentaban los obispos en las iglesias. Después las universidades medievales empezaron a adoptar como también el uso de la silla para los profesores. Entonces, solo para decir con eso que las cátedras universitarias en México no son muy usuales, porque ya se están adoptando, es un sistema más que en práctica todo se usa de enseñanza, y la idea es que son cursos donde los profesores, por ejemplo, presentan sus investigaciones en curso o desarrollan temas relacionados a una materia específica. En este caso, por ejemplo, va a ser turismo, y la idea con el doctor, lo que estamos planeando es que él nos dé como la guía de algunos temas centrales en turismo, para que, claro, el doctor va a dar la cátedra inicial, se empiezan a dar una especie de seminarios, cursos sobre temas centrales en el turismo, aprovechando todo el expertise del doctor en este tema. Entonces, el colegio quiere volver base de clases magistrales de turismo. Empezaremos a invitar a gente de México e internacionales que vengan a dar los cursos aquí, ¿no? Entonces en el colegio del Estado de Hidalgo se vuelve uno de los puntos con reconocimiento nacional sobre el estudio de turismo. Esa es básicamente la idea de la cátedra que tenemos, ¿no? Ahora, pues ¿por qué una cátedra con turismo, no? Pues por cuestiones básicas. Desde mi punto de vista, quería dar algunos datos para ilustrar, ¿no? ¿Qué mejor que datos económicos? En el mundo, el turismo ya es el 9% del Producto Bruto Mundial, genera uno de cada 11 empleos a nivel mundial, 1.5 billones de dólares en exportaciones, 6% del comercio internacional, 30% de las exportaciones en servicios, y en el 2014 viajaron 1.173 millones de personas alrededor del turismo, ¿no? Pasamos de 1950, donde viajaron 25 millones de personas, a esta cifra en el 2014. O sea, es un crecimiento desorbitado del turismo. Es probablemente la única actividad económica que no ha dejado de crecer constantemente desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues estamos hablando de una de las actividades productivas más importantes en el mundo, ¿no? Y para México, como todos ustedes saben, pues también es una de las potencias turísticas en el mundo, ¿no? Estamos entre los 10 países que más turistas reciben. En 2014 llegaron 29.2 millones de turistas internacionales. México es en Latinoamérica el país que más turistas y que más tradición tiene en el ramo. Tuvo ingresos por 16.258 millones de dólares, generó 2.3 millones de empleos, o sea, el 5%, casi el 6% del total de empleos en el país, y contribuye con el 8.7% del PIB nacional. Se ha vuelto una de las 4 industrias que más empleos y dinero le generan al país. Estamos hablando que está al mismo nivel que, por ejemplo, la industria automotriz, no tan estudiada, y aunque en términos de dinero y de empleo genera más o menos lo mismo, hay cualquier cantidad de universidades y centros dedicados al estudio de la industria automotriz. No digo que esté mal, que bueno, tenemos al doctor que estudia cosas de economía y me parece excelente, pero también me parece que es necesario prestar un poco más de atención al turismo, ¿no? Y agrícolas. Bueno, ¿y por qué una cátedra Daniel Yernoy? Yo les quería dar algunos datos solo para que tuvieran todos el conocimiento de quién es el doctor Daniel Yernoy. Aparte de que fue mi maestro en la maestría, la mejor clase. Maestro en la maestría, supongo que a Hugo también le dio clase, hicimos la misma maestría, entonces
No sé si te tocó 20 años. No, yo soy más reciente. Bueno, me dio sociología urbana, la mejor clase que he tenido de sociología urbana estuvo en el Colegio de México y en ingeniero civil en arquitectura en la Universidad de Lovaina en Bélgica, maestría en ciencias y programación urbana regional, doctorado en estudio también en la Universidad de Lovaina en Bélgica, doctorado en estudio en sociedades latinoamericanas en la Universidad de París. Tiene otros estudios, no quise poner todos los que tenía, y bueno, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, que es el máximo nivel que se puede tener en el SNI. Es nivel 3 desde 2001, pero ya estaba antes como miembro del SNI. Cuando bajé el currículum del doctor para hacer el resumen, pues, son 57 páginas y le faltaban 2 años de actualización al currículum, así que era una tarea verdaderamente titánica. Yo quise solo poner algunos de los libros, no son todos los que tiene el doctor, tiene libros de autoría propia y una buena cantidad de libros que escribió con otros investigadores. Los últimos que estaban en el currículo, que no son los últimos porque ya tiene otros que han salido en el 2014 y 2015, son estos: Espacios, Temporalidades y Prácticas Sociales en los Centros Históricos Mexicanos. Por cierto, un libro de consulta básico para los que se dedican al estudio de centros históricos. Geografías del Imaginario, que me parece que es el mejor libro en español que ha aparecido en el tema de los imaginarios. Al rato voy a hablar de los temas en los que el doctor, digamos, no solo es iniciador en México y en Latinoamérica, sino en México y Latinoamérica sobre esos temas. Uno de esos es el turismo, y este libro no solo tiene, me parece que tiene algunos de los mayores expertos franceses y mexicanos en el tema de imaginarios, indispensable para los que quieren entrar en ese tema. Este libro también de Metrópoli y Etnicidad, también el doctor es experto en Metrópolis. Varias cosas en las que el doctor es experto, como el currículo de Hugo Sánchez, aquí tiene muchos premios que estoy mencionando, ¿no? Los senderos del cambio, tecnología, sociedad y territorio en el umbral del siglo XXI, y Nueva Periferia, Vieja Metrópoli, el Valle de Chalco. El doctor también ese libro fue muy importante cuando salió sobre el estudio de las periferias en la Ciudad de México. De capítulos del libro, yo conté más o menos, porque a lo mejor fueron 5 más o menos. Tenía 146 capítulos de libros publicados hasta el 2013, desde 1938, lo cual me parece impresionante. Solo quise poner 2 o 3 títulos, pero 146 son como 5 páginas de resumen, ¿no? Artículos de revistas publicados también. El doctor tiene 117 artículos, ¿no? Yo no sé qué las duermen, pero tienen una cantidad verdaderamente impresionante. Algunos son, me parecen fundamentales en varios temas que ahorita ya vamos a ir hablando. El doctor es experto es geógrafo, vino a México y empezó mucho del trabajo sobre metrópolis, sobre regiones, bueno, ya para terminar en esto del currículum, pues también ha tenido varios proyectos de investigación que él lideró, que son organizados. Puse uno que está ahorita vigente y otros que me parece que han sido importantes, en el que tiene, por supuesto, muchos más. Me dolió en el alma ver que no puso en el currículum al que yo lo inventé de pueblos mágicos hace 4 años. Bueno, el doctor Daniel Dernot ha tenido una evolución muy interesante, sobre todo en los temas. El turismo es uno de los temas que empezó a trabajar desde que tuvimos la fortuna que viniera a vivir en México, pero trabajó muchas cuestiones que tenían que ver con urbanización, con regiones, con el crecimiento de las ciudades. En lo que tiene que ver con el turismo, algunos de los temas que me parece que el doctor Dernot ha sido innovador,
ha sido, por ejemplo, el patrimonio. Esta auge que hay ahora en los estudios patrimoniales en México, el doctor fue uno de los primeros que lo empezó, tiene textos, me parece, fundamentales y algunas de las críticas más interesantes y vigentes sobre los problemas y retos del patrimonio. También cuando empezó esta tendencia de salvar o conservar los centros históricos, el doctor estuvo en el AJO y hizo algunos de los trabajos principales sobre el rescate de los centros históricos en todo México. Una de las cosas que el doctor le agregó a los estudios del turismo desde mi punto de vista es que, como él dice en varios de sus libros, y eso apenas empieza a retomarse en realidad en los estudios del turismo en México y Latinoamérica, el estudio del turismo era un estudio muy o económico o administrativo de cuáles son las, un poco críticas, cuáles son las ventajas económicas de una zona, ¿no? Cuánto dinero se necesita, cuántas carreteras, pongamos un aeropuerto, eso era lo que se estudiaba en el turismo. El doctor Daniel Yerno empezó a mostrar la importancia que tenía un tema que había sido puesto como atrás, el espacio. Incluir el espacio como una categoría central para el estudio de los problemas del turismo me parece que fue una de las grandes, ha sido una de las grandes contribuciones del doctor. El espacio en un texto lo maneja como, digamos, dos cosas, una cuestión real y una cuestión virtual, ¿no? Es decir, el espacio físico es espacio de la playa, ¿no? El mar, las montañas, pero también el espacio virtual. Los lugares turísticos son lugares que nos imaginamos y de los que tenemos ideas. Y eso me viene a mí entonces a una de las propuestas, desde mi punto de vista de sociólogo, centrales que el doctor ha hecho al estudio del turismo y al estudio de cualquier acción social, que no puedes entender los comportamientos solo como una cuestión de interacciones, sino que la subjetividad de los individuos tiene un papel central. Ese regreso del rol de la subjetividad como tema para entender un tema que se había vuelto tan económico y tan administrativo como el turismo, me parece que es una de las grandes contribuciones del doctor. Y él exploró el tema de la subjetividad en el turismo con el tema de los imaginarios, ¿no? Que ha hecho varios muy interesantes artículos para analizar y definir a qué se refiere el imaginario. De hecho tiene uno que es, desde mi punto de vista central, de cuáles son los imaginarios del turismo. Por ejemplo, búsqueda de la felicidad como uno de los principales imaginarios del turismo. Vamos de vacaciones en una sociedad hedonista que quiere, digamos, encontrar la felicidad en irse a la playa o a Tequisquiapan, no sé, a algún lugar, ¿no? Este imaginario del otro, el turismo como una actividad, digamos, un poco de ir a ver cómo viven otros pueblos, ¿no? De ir a ver, esta idea que tenemos de ir a ver a los indígenas, vamos a la India, queremos ir a lugares exóticos, ¿no? El turismo como una búsqueda de la otredad, el turismo como un regreso a la naturaleza, ¿no? Alguna gente sale del turismo pensando que va a regresar a una vida más natural, más en contacto fuera de las ciudades, en fin, solo para ilustrar algunas de las ideas que el doctor ha generado para entender que el turismo no solo es una actividad racional. Si queremos seguir estudiando el turismo como solo, bueno, ¿cuánto le cuesta a las personas un boleto de avión a Cancún y el hotel y eso, esa fría decisión económica es lo que decide el turismo? El doctor nos ha demostrado que no es cierto, que uno de los grandes motores que impulsa el interés turístico pues son las ideas, los valores, las fantasías que tenemos todos sobre ciertos lugares o ciertas experiencias, aunque el doctor no es el término, sobre los lugares turísticos. Otra de las dimensiones que el doctor le ha dado al turismo es que entendamos que las actividades turísticas transforman los lugares no solo en el sentido de que se construye un hotel, no solo la transformación física, sino que cambia el uso de los espacios y los lugares turísticos, por ejemplo, se vuelven zonas aisladas o distintas del resto de la población, y eso tiene consecuencias para la gente que vive ahí, pero también en los turistas. Entonces,
entender el turismo también ya como una actividad no solo económica o de planificación, sino una actividad que está cambiando nuestra cultura y la construcción de las ciudades, pues es otra de las grandes contribuciones del doctor. Él se ha metido mucho a ver ahora estos procesos de gentrificación, que también es otro de los temas donde el doctor ha hecho muchas contribuciones sobre qué significa este proceso que hay ahora en las ciudades mexicanas o en los pequeños pueblos, por ejemplo, en los pueblos mágicos, sobre que las zonas donde se desarrolla la actividad turística está siendo verdaderamente explotada en el sentido de quitárselas a los dueños originales, ¿no? Para convertirlas en zonas solo de restaurantes o de hoteles boutique, donde los locales ya ni siquiera pueden entrar a consumir, ¿no? Porque se han vuelto cosas muy caras. Pues estos son los, por mencionar algunos de los vastos temas. También es experto en cuestiones de regiones, así que perfectamente lo podemos invitar para temas de nuestra maestría y de nuestros estudios. Pues solo para darles alguna introducción de cuál es y por qué la importancia del doctor y de qué nos puede contribuir y cuál es la fortuna que tiene el colegio de poder contar con una cátedra con el nombre y con la ayuda y la presencia del doctor Daniel Lerma. Muchas gracias. Bueno, pues en primera instancia quiero agradecer a la doctora Miriamita y a la directora. ¿Es directora o presidente? Sí, no, Que los colegios suelen tener presidente, ¿no? Aún es. El estatuto de director. Y a la directora, obviamente, por esa invitación, a la cual colaboró mucho Mario Alberto, y se lo agradezco mucho, porque sí me da mucho gusto difundir una serie de cosas sobre el turismo, porque les aseguro que el estudio del turismo ha sido bastante caótico en México. Y quisiera empezar por eso antes de hablar de la temática, porque ahora afortunadamente desde hace quizás 10 años, 15 años, entran proyectos a CONACYT, ¿no? Los investigadores que por sí se interesan a la temática, no es ese tema de que, estudias turismo, eres un ocioso, pero quieres ir a la playa, prácticamente. O desde una visión marxista, ¿cómo estudias la reproducción de fuerza de trabajo? La que cuenta la producción de arte, ¿no? Entonces, esos dos enfoques han hecho mucho daño a dar pie, a dar entrada, digamos, al estudio de un fenómeno que, como Mario Alberto lo expuso bastante bien, es extremadamente importante a nivel mundial, ¿no? Está transformando sociedades, economías, modos de vida, identidades, inclusive, diría yo, y hasta contribuye de forma brutal al uso de energéticos por todos esos vuelos que significa esos niños de turismo y a la crisis ambiental que vivimos. Pero bueno, es otra cosa que vamos a ver. No en el afán de presentar mi currículum, pero quisiera agregar unas cosas a lo que dijo Mario, porque a través de lo que yo viví en esos más o menos 30 años que trabajo sobre turismo, se van a dar cuenta de cosas que han pasado en el estudio de turismo. Yo entré accidentalmente en el tema. Cuando llegué a México, a los pocos meses entré a presidencia, luego a la SAOP, a la fideicomiso de Lázaro Cárdenas, y cosas que tienen que ver con lo urbano regional, económico. Y cuando empieza el sexenio de Miguel a Madrid, me ofrecen la gerencia general de planeación urbana regional de Fonatur. Y como muchos funcionarios llego sin saber nada de qué se trataba, conocía las playas, había recorrido parte de Europa de hitchhiking, ¿no? de mochilero, y qué, ¿no? Bueno, la parte urbana regional la conocía, pero estaba en un entorno que no era el mismo, ¿no? Aprendí muchas cosas, duré un año porque el sector turismo tiene sus bemoles, que bueno, no lo voy a contar frente a una cámara, esa es otra cosa. Me salí
Aprendí muchísimo y tuve la suerte de encontrarme con unos jóvenes, más jóvenes que yo inclusive, que estaban empezando a preocuparse, entre los cuales Manuel Rodríguez Box, Sergio Molina, Felipe Comer, que fue hace poco rector de la UABC, etc. Y habían formado un grupo que se llama Nuevo Tiempo Libre y era discutir lo que estaba pasando en México. Porque, ¿qué es lo que estaba pasando en ese momento? Estoy hablando de 84, 83, 84. Pues el turismo, que había empezado a crecer en forma importante después de la guerra, inclusive durante la guerra, por la gente que no quería la guerra, o los veteranos que llegaron después, por ejemplo, en San Miguel Allende. El turismo estaba visto como una actividad meramente económica que tenía que traer dinero. Entonces, lo único que importaba era formar gente a bajo nivel, ¿no? Por eso se crea estructuras de docencia que forman realmente la gente de los puestos inferiores, ¿no? Y eso va a durar. Eso es el Politécnico, y sin criticar en sí. Es decir, respondió a una demanda nacional, ¿no? Había que formar los perfiles más bajos, mientras que los gerentes, los mandos medios, se formaban en otros puestos, ¿no? Y ya para 84, ya algunas universidades privadas, como la Anáhuac, por ejemplo, sí formaban esos cuadros, ¿no? Pero cero investigación. ¿Sí? No había investigación sobre el turismo en México. Había 2 o 3 libros, una historia del turismo a través de los informes presidenciales, McDonald, que era mexicano, uno de Moreno Toscano, era bastante crítico, el hermano del historiador, el Toscano, pero básicamente no había nada, ¿no? Y sobre todo no había una reflexión sobre qué es lo que nos había caído encima, ¿no? Gracias a Miguel Alemán en buena medida. ¿Y qué podíamos hacer, ¿no? Frente a eso, ¿no? Entonces, en alguna forma, con este grupo empezamos a reflexionar. Yo al año me salí del gobierno forever, porque dije, no, aquí no es mi lugar, no me gusta, y menos el sector turismo en aquel entonces, la cual la visión era playa, 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 Cancún, en aquel entonces era Cancún, Iztapa, San José del Cabo, todavía no eran los Cabos, no habían contado los dos, llegué justo en el momento del lanzamiento de Huatulco, que inicialmente no se iba a hacer, entonces ahora son posturas, vamos a decir, sacarlas. Yo me salí y dije, no, pero aquí hay un potencial de investigación brutal, ¿no? Si yo tenía una base urbana y me interesaba de saber, el turismo me interesaba. Y me encontré de que no había universidad para hacer investigación en turismo. Entonces, para mí el turismo fue siempre una cosa colateral, ¿no? En mi carrera, mis proyectos de investigación que registraba eran proyectos urbanos regionales, por ejemplo, Valle de Chalco, pero siempre hacía mis cosas de turismo, digamos, ¿no? Eso les muestra, se los cuento para mostrarles el ambiente de la época, ¿no? Que se está hablando de los 80s, ¿no? Los dos únicos lugares que se hacía algo de investigación, y hay que reconocerlo, que es importante, es la UAM en Toluca, que tiene una facultad de turismo de 50 años, muy respetable, y el Politécnico, más tradicional, más administrativo, digamos, pero había algo, ¿no? Entonces, también en esta época, muchas clases, muchos cursos sobre turismo, inclusive en Acapulco, tengo una maestría en estudios turísticos, de geografía de turismo, de sociología de turismo, así, llenando huecos, ¿no? Porque si no hay formación, pues tampoco hay profesores, ¿no? Entonces es una cosa que se vuelve cíclico, un ciclo vicioso que es muy difícil romper, ¿no? En ese sentido, ese grupo, porque no quiero decir que ¿no? Ese grupo de gente había formado otros, etcétera, etcétera. Por cierto, dejé 2 ejemplares del libro más reciente que hice sobre turismo, que fue un homenaje a una de esas personas, que es Manuel Rodríguez Bob, que murió desgraciadamente el año pasado de cáncer, y hice un libro homenaje, y resulta que los 7 artículos o 10 que pensaba se fueron 23, y es un libro tote que realmente siento que es una buena base sobre el turismo, ¿no? Y que refleja bien el estado de la cuestión de cómo se está pensando el turismo desde la academia. Ya en los 90 se empezó a cambiar. De hecho, en el 89 la Anáhuac
Yo estaba con una plaza indecisa, como seguramente les va a pasar a muchos de ustedes, y hasta que no me acaban de dar la titularidad en agua, me acabé un año en la Anáhuac, dando clase, y a iniciativa del rector trataron de abrir un año de investigación. El resultado, nulo. ¿Por qué? Los profesores no querían salir de su tradición de dar clase y tener su consultoría al lado de la institución. Hicimos un diplomado en turismo y desarrollo, que sirvió de diplomado terminal, todo eso funcionó bien, pero a la hora de hacer investigación no tenía seguidores, ¿no? Bueno, luego pude regresar a la UAM y estabilizar mi carrera profesional, pero después de la experiencia de la época. Yo creo que en los 90 empezó a movilizarse, porque gente que venía de diversas disciplinas, economía, sociología, geografía, empezaron a lanzar sus investigaciones, y sin que haya realmente una red, había gente en diversos estados que empezaron a publicar sobre el turismo. Y ya también el CONACYT empezó a abrirse. A mí me tocó justamente estar en la Comisión de Investigación Básica de otorgamiento y financiamiento, y empezaron a surgir proyectos inclusive muy raros para la época, como el turismo sexual, ¿no? Entonces de repente se abrieron espacios, se abrió el financiamiento, se reforzaron algunas universidades en materia de turismo, y hace ya no sé cuánto tiempo ya se creó, entre otros, la Academia Mexicana de Investigación Turística, que también empezó a ligar, digamos, a articular en red a gente en diversos lugares del país. Lo que sí es claro, en el caso del turismo, hay pocos departamentos de turismo, ¿no? O son todavía muy de la línea administrativa, o es más bien gente como electrones libres, dicen los franceses, que andan circulando en las materias y que de repente se vuelven, ¿no? Y yo soy uno de esos, finalmente, quizás el más viejo, porque empecé antes, y eso me dio tiempo de acumular capital de libros y capital de artículos, pero sí hay gente que tiene mucho tiempo en eso y que tiene muchos méritos, ¿no? Y eso es como está el turismo, ¿no? Inclusive ahora estamos viendo, y tiene sus pros y sus contras, mucha gente que se está metiendo al turismo que ya se volvió tema de moda, contrariamente a lo que era antes, que Guacara fue chino puede trabajar esos temas, porque va a criticar los que dicen que no soy serio, o que dicen que porque me meto en un tema de ese tipo, y ahora al contrario, por los pueblos mágicos, por todos los desarrollos turísticos que se han dado en el país. También hay que recordar que a partir de 82-83 se liberalizó, digamos, los destinos, ¿no? Se trató de impulsar destinos en varios lugares, y al inicio de los años 2000 la Sectur también empezó a modificar sus políticas. Antes Fonatur solamente trabajaba sus destinos y los empezó a privatizar cada vez más, y el sector empezó a decir, bueno, hay que trabajar otras cosas. Me tocó dirigir para Sectur un proyecto de investigación sobre el turismo social. A los pocos años, era que en 2007 por ahí, un proyecto sobre el turismo de segunda residencia, que por cierto no entendieron el resultado, porque ellos esperaban cuánto aporta, ¿no? ¿Cómo va a decir cuánto aporta la gente que tiene una casa en Cuernavaca, ¿no? O sea, que hay también entendimiento, pero bueno, eso abrió también una lista de proyectos, de investigaciones en diversas universidades sobre el turismo residencial, ¿no? Que yo creo que fue bastante benéfico, y bueno, cuestiones culturales, etcétera, etcétera. Yo mismo, por haberme pasado de la UAM Xochimilco, donde estuve de 84 a 2001, a Iztapalapa, lanzando una licenciatura en geografía humana, me abrí mucho más a temas culturales, y eso modificó mi orientación inicial, que era urbano regional, y la cual quizás algunos me conocen por unos textos en esa materia, una visión mucho más cultural, y ahí aumentó la subjetividad, los imaginarios, etcétera, etcétera, ¿no? Y temas de patrimonio. Eso les quería contar, ¿no? Para decir, wow, aquí estoy, aquí está mi currículum, para explicar, porque finalmente yo viví toda esa transición, ¿no? De una formación eminentemente técnica, pobre, extremadamente pobre, un curso de manual de puestos, por ejemplo, para mí es impensable, ¿no? Y se sigue dando, ¿no? El puesto del Google tiene que hacer esto y esto. Me supera un poco pensar qué hacer, ¿no? Y el resultado es que aún así
gente con maestría. Me acuerdo una vez estar en un hotel en la Ciudad de México y el bellboy, no fue la Ciudad de México, fue en Guadalajara, el bellboy que me habría preguntado, ¿cómo está, doctor? Y yo, ¿dónde me conoce? Es que fui su alumna de maestría. La maestría, no es seguro mejor en su vida, pero son cosas que, ¿no? Y no, porque no podía insertarse, todavía no hay muchos centros de turismo, no hay reconocimiento a ese tipo de cosas. Dejo esto porque sí me parece que me hago publicidad. Lo que les traje es algo corto, en función de lo que me han pedido, en la cual voy a tratar de plantear lo que yo creo que son unas cuestiones claves para entender el turismo, que supongo que la mayor parte de ustedes no son especialistas en turismo. Empezando por cuestión de definición, que es muy importante. Bien, yo creo que hay muchas confusiones en la definición de turismo y turista. En primer lugar, porque el estudio de turismo no es una disciplina, estamos de acuerdo, ¿no? El estudio de turismo es gente que trabaja un proceso específico, ¿no? Como se puede estudiar automotriz, etc. Y cada clan, ¿no? Los administrativos, los abogados, los economistas, los sociólogos dan una definición en función de lo que quieren estudiar. Eso ha llevado a una multiplicidad de definiciones que no forzosamente son coherentes y que no, definitivamente no son holísticas para el individuo, ¿no? Son intereses diversos y a veces muy complejos. Hay una definición oficial, la de la OMT, que es la que guía la formación del Big Data, ¿no? Que está manejando a nivel nacional y que representa Alberto para darles el antecedente, y esa definición implica lo que les estoy poniendo, ¿no? En primer lugar, y eso para mí es lo que me interesó mucho en el turismo, viajar es salir de su lugar de vista y irse por otra parte. Por ende, fenómeno espacial, ¿no? Geográfico, regional, urbano regional, etcétera, según los casos, ¿no? Eso yo creo que es una dimensión extremadamente importante. Los fines, inicialmente la definición de la OMT por mucho tiempo fue fines de ocio, es decir, la gente salía para no hacer nada, es la concepción del turismo tradicional. Yo dudo mucho de las estadísticas actuales, porque lo que ha ocurrido es que en un momento digo, bueno, ocio y negocio, ¿no? Negocio viene de la negociación del ocio. Entonces, cualquier persona que va, digamos, a la Ciudad de México, a Querétaro, se aloja en un hotel, ¿sí? Viene a dejar de encontrar es turista. Y estamos en fase de globalización, por ende, los movimientos mundiales se han incrementado de forma brutal, ¿no? Entonces yo creo que los datos no es que estén inflados, hubo un cambio, digamos, de enfoque, que no hubo mucha reacción a esto, que está llevando a que seguimos teniendo una tendencia creciente, no tanto porque crece el turismo de ocio, sino porque crecen los viajes de negocio, ¿no? ¿Es posible distinguirlos? No. Con la forma de hacer las estadísticas no es posible. ¿Cuáles son las bases de las estadísticas? Las pernoctas en los hoteles, ¿no? La gente que toma avión, pernoctas en hoteles. De acuerdo, pero cuando yo trabajé en Chalco, así perjuicios a veces, ¿no? Que tienen, ¿no? Dice, esa gente no viaja, ¿no? Y en uno de los múltiples cuestionarios de encuestas que hicimos, de verdad nos dimos cuenta que sí viajaban. ¿Por qué? Porque hay mucha gente de Oaxaca, por ejemplo, regresaba con su familia, se pasaba la Semana Santa, las fiestas de Navidad. Entonces es un turista. Y no va al hotel, y no se toma el avión, obviamente, y no gasta en chucherías, ¿no? Pero sí va de descanso a otro lugar, que es el sustento de la definición, ¿no? Entonces hay un bloque enorme de viajes que no conocemos, ¿no? Que son los viajes que hacemos todos. Además, a mí me sorprendió de verlo en un lugar como Chalco, ¿no? de los más pobres de la Ciudad de México, pero nos pasa a todos, ¿no? Si tenemos familiares, nos vamos a ver, o vamos de repente a uno de los múltiples conciertos que se está dando en la Ciudad de México, y pues sí permitamos a los turistas, ¿no? En ese sentido. Y vamos con motivo de ocio, es un turismo de eventos, o llamélo como quieran, ¿no?
Entonces, aquí hay un problema de fondo sobre las estadísticas. Y yo creo que hay que ser eminentemente cauteloso sobre esto. El turismo implica pernoctar, estamos de acuerdo, ¿no? Pero pernoctar no forzosamente el hotel, ¿no? Hay gente que renta en el coche, se va a Acapulco y se lleva, no sé, han visto en Televisa, les encanta plantear eso. Rentaron un minibús, se van a Acapulco, a Caleta, y están durmiendo en la playa y en el minibús, ¿no? Bueno, eso es pernoctar, ¿no? Entonces, ojo, no seamos casi que clasistas sobre la definición del turismo, porque hay muchas formas de pernoctar, ¿no? A mí me ha tocado cuando pedía aventura y era de backpacker, de dormir en la estación de tren y al lado del camino que no tenía un paso, ¿no? Ese es hacer turismo, ¿no? Y eran o no los hoteleros, ¿no? O ese. Bien. Y el hecho de no pertenecer más de un año, y aquí viene otro problema. ¿Cómo clasificamos esos migrantes o viajeros que vienen 3 meses a México, ¿no? O los franceses que tienen una casa, o ingleses que tienen una casa en Provenza, en el sur de Francia o en España, y después se regresan, que son turistas, no son turistas, o les multiresidencia, politópicos, como lo llama un geógrafo francés, ¿no? Ya tenemos otro problema. ¿Dónde corto? ¿No? En México se habla de 3 meses, pero hay gente que se queda más y de repente tiene comportamiento de turista, que esa es otra cosa, ¿no? Cuando uno se va 6 meses a otro país, pues sigue aprovechando, no se queda en la casa que rentó, sino que se excursiona, de cosas, va a museos, compra, consume en restaurantes, etc. ¿Cuál es la diferencia entre un turista y un residente que está varios meses al año? Otro problema. Bueno, esa definición ya no corresponde a la realidad. Es una definición estática que viene del modelo fordista del turismo, en la cual estamos pensando que el turista se toma un paquete, se sube a un avión, se baja a un hotel, se pasa una semana y se regresa. Eso ya no existe, ¿no? No sé si han visto cómo se ha multiplicado a nivel internacional los viajes de repente de fin de semana. Uno se mete a hoteles.com o cualquier de las páginas web, no se pasa en publicidad, pero y dice, mira, hay un hotel a 600 pesos, vamos a fin de semana, ¿no? Se toma el autobús o se toma el coche. Es decir, hay un turismo de corta duración que se ha reforzado también por el hecho de que en el modelo fordista lo que atrapaba mucho a las familias eran los hijos y los horarios calendarios escolares, ¿no? A partir del momento en que hay muchas parejas que ni quieren tener hijos o que ya los hijos son grandes, de repente agarro un vuelo y por 200 euros me voy de París a Estambul por 4 días, ¿no? Vuelo incluido, ¿no? Es un poco. Entonces, esto está transformando toda esa definición, está mostrando la complejidad del fenómeno y la necesidad de repensar. Les decía, primero la mezcla del turismo de ocio con el turismo de negocio, con el viaje, ¿no? No lo podemos distinguir mucho. Querétaro, donde vivo desde hace años, es un caso muy claro, ¿no? Hablamos con la doctora, decía, todos los hoteles boutiques que hay en el centro, ¿sí? Son 10 cuartos, 15 cuartos, etc. Y afuera de los dos grandes lugares están todos los hoteles Holiday Inn, Marriott, etc. ¿no? Son como 2 estilos de hoteles. Uno podría decir, los que van a los hoteles boutiques son los turistas y los que van a los otros son los de negocio. Falso. ¿Por qué? Porque a mucha gente dice, me voy al One por 800 pesos y camino o me tomo un taxi al centro, ¿no? Y hay muchos ejecutivos que esto ya no va a ir a One, quiere ir a la Hotel a la casa de la marquesa, por ejemplo, ese tipo de cosas, me explico. Entonces, es muy difícil distinguir los dos mercados, el de visitante de negocio y el de turista. Es un aspecto clave que tenemos que tener en cuenta. En lo urbano, sobre todo, cuando vamos a un desarrollo ecoturístico, pues ya, ahí estamos claramente en nuestra definición.
La otra cosa que les decía es la larga duración, el turismo de larga duración, que pasa 3, 4, 5 meses. Los gobiernos tienen todavía muchos problemas de decir qué tipo de visa le tienen que dar a esas personas. No sé si saben que México, desde la ley de población de los 20, no me acuerdo el año exacto, ya se puso el estatuto de turista. Muy interesante, ¿no? Fue muy temprano en México. ¿Por qué? Porque ya había americanos que venían, eran los pioneros, que venían a veces con su remolque, iban a Tehuacán, a Oaxaca, a Guanajuato, y a la Ciudad de México, entre otros, ¿no? Y hasta los 70s, una gran parte del turismo mexicano era por tierra, ¿no? Y en ese momento, en los 70, justo las dos curvas se va a pique el turismo de carretera y sube el turismo. Es todo el desarrollo de la aviación comercial, ¿no? hacia México. Y un autor inglés, David Rush, dice que inclusive es muy difícil de distinguir turismo de actividades de ocio. A ver, ustedes ven, el turista es el que se va fuera sobre la residencia, ¿okay? Hasta ahí estamos todos de acuerdo sobre lo que es. Pero si yo me voy, estoy en Pachuca, estoy a 2 horas y pico de Querétaro, me voy a Querétaro, me paso el día y me regreso, que soy excursionista, según la definición. Pero tengo los mismos comportamientos, lo único es que me pernocto, compro, visito, gasto, etc. ¿Por qué distinguir? Y luego tenemos el tercer fenómeno que se suma sobre esto, que es el habitante de las periferias que va a visitar las cosas. Si yo vivo en Tlalpan, en la Ciudad de México, de repente me voy a la Roma a comer y ver cómo estaba el centro histórico, porque hay una buena expresión en Transbella, ese tipo de cosas, ¿no? Y eso genera un tercer paquete de gente que se superpone a todos esos visitantes que actúan finalmente con ese modelo que llamaríamos de turismo, ¿no? Todo eso se lo pongo para decir, ojo sobre lo que estamos trabajando. Si estamos trabajando grupos distintos, inclusive no sé qué tanta diferencia hay entre el turista nacional y el turista extranjero, que es otra cosa, ¿no? Es una definición. Piensen, por ejemplo, que en los últimos, no he trabajado en las últimas estadísticas, pero me acuerdo todavía hace unos 7 o 8 años, está estancándose la cantidad de WASP, White American Saxon Protestant, americano que vienen, estadounidenses, todos, que vienen a México, pero seguía creciendo la cantidad de turistas por los chicanos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tal un turista extranjero son? Y finalmente, ahí es el componente distinto, ¿no? Porque el origen mexicano sabe que a veces viene en casa de amigos, de parientes, etc., mientras que el americano no tiene esa facilidad. Entonces, se dan cuenta de la cultura. Eso es lo que les quería poner enfrente, porque si participamos de las definiciones oficiales, estamos perdidos. No podemos hacer investigación por ahí, ¿no? En ese sentido, hay otra cosa que para mí es fundamental y que insistió mucho en escritos, es que el turismo es un proceso de sociedad, ¿no? Antes de que la industria turística es un proceso económico, es un proceso de sociedad, en la cual las sociedades han logrado, por luchas de trabajadores y por gobiernos ilustrados, en un momento dado hacia los 30, obtener la posibilidad de tener tiempo libre pagado, ¿no? Y ojo, el turismo solamente es producto del capitalismo semidemocrático en el cual vivimos. Hitler desarrolló las relaciones en desde campos de Boy Scout, de juventud hitlerianos, etcétera, etcétera. Lo mismo hizo Stalin, ¿no? Entonces, los regímenes no democráticos de la época también dieron posibilidad a los trabajadores de tener tiempo de ocio y promovieron las relaciones, porque además promovía o reforzaba la identidad nacional. Conozcan su país y van a ver la grandeza de la región o la grandeza de la cosa. Bien, es un proceso societario porque yo no puedo dejar de comer pan, pero sí puedo dejar de beber, ¿no? Y en México tenemos algunos ejemplos. Cuando Echeverría en 76
hizo una declaración antisionista en las Naciones Unidas. Lo pagamos muy caro porque la comunidad judía es muy fuerte en Estados Unidos y que además maneja muchas actividades ligadas al turismo, como hoteles, agencias de viajes. En la época decía, veto a México, ¿no? Hizo un boicot a México. Y ese año, si ven las curvas de llegada del turismo, ¡pum!, hay un bajo, ¿no? Y hay momentos, hay varios momentos de la historia reciente mexicana de los 40 últimos años en la cual vemos bajones por situación de violencia. La gente dice, no viajo, nadie me obliga a viajar, ¿no? Entonces, no es una actividad indispensable, a eso voy. Las sociedades occidentales han tomado como regla de vida de que en un momento quiero tomar vacaciones, ¿no? En sociedades más desarrolladas, la francesa, por ejemplo, la gente hace todo por esas vacaciones, ¿no? Aspira a las vacaciones. Se volvió una tradición de que no puedo no tomar vacaciones, ¿no? Nuestras sociedades, por los vaivenes económicos, etc., hemos sido más cautelosos. Entonces, es una decisión de sociedad. Una sociedad puede decir, yo ya no viajo, mi prioridad es otra. No voy a gastar mi dinero a hacer viajes, pero no, mi casa está cayendo, mis hijos no tienen lo suficiente para ir a la escuela, etc. Entonces, insisto sobre ese carácter societario porque abre la puerta también a estudios de psicología sobre motivaciones, etcétera, etcétera, sobre imaginarios, ¿no?, etcétera, ligados justamente a ese tipo de factores. Lo que sí queda muy claro es que es un proceso societario de desplazamiento, ¿no? Eso es innegable, porque, y eso le da la dimensión geográfica o socioterritorial de personas hacia otros ámbitos territoriales, y yo insisto, o fines de ocio. Para mí, un ejecutivo que se va al centro de Querétaro, quizá aloja, que va al restaurante, que compra chucherías y muñequitas o comí, para mí no es un turista, ¿no? Pero sí contribuye de alguna forma al desarrollo de las actividades que integran, digamos, lo que es un turismo. Esa adjetivación de societario implica dos cosas. Del lado de la demanda, para decirlo así, en términos económicos, que el turismo es determinado por gustos y preferencia de los viajeros. Probablemente es el sector de actividades, y ahora vamos a hablar de eso, que está más marcado por cambios de preferencia. Está claro que en los últimos 15, 20 años hay un cambio de preferencia. La gente ya no se va a broncear el cabello en las playas como antes, dice hay otras cosas que hacer más interesantes, vamos a ver una ciudad, vamos al campo, etcétera, etcétera. Las preferencias están cambiando y eso determina la orientación de la oferta, ¿no? Eso es una cosa importante. Los hoteles tradicionales, ahora un One o un Ibis o algunos de estos de oferta básica, digamos, ¿no?, se aproximan mucho a lo que se ofrecía en los 50 y los 60, ¿no? Los hoteles eran rudimentarios, de cadena, eran bastante rudimentarios. Ahora el nivel de exigencia de la gente es mucho mayor, ¿no? Desde el jaboncito, la gente se fija que, no, ese es un jaboncito fino, o es un jaboncito orgánico, ecológico, hecho con una comida indígena. O sea, nos fijamos mucho más aspectos que en aquel entonces no eran tan. Por eso muchos hoteles de las primeras generaciones se parecen más a Tlatelolco con Noalco que a lo que consideramos que es un hotel, ¿no? Eran bastante elementales, ¿no? Y al revés, del lado de la oferta, hay todo un trabajo. Si la demanda tiene mucha voz en definir cómo va el turismo, la oferta lo hace a través de lo que McCannell, que hizo un famoso Dean McCannell hizo un famoso libro El turista, lo que McCannell llama la imaginería, la ingeniería imaginaria, es decir, toda la publicidad, todo el casi lavado de cerebro que nos hacen ofreciéndonos los productos turísticos, ¿no? Seguramente les ha pasado, como me ha pasado varias veces, de comprar por internet y que nadie llegue a caer, ¿no? Hoteles en mal estado, etcétera, las fotos que bonitas, ¿no? Nos da la idea que es un hotel
colonial, etcétera, y finalmente es una ruina maravillosa. Ese juego entre oferta-demanda, entre lo que yo quiero desde mis imaginarios, mis preferencias como población, y lo que me están ofreciendo y de lo que me están construyendo como producto, está generando el modelo turístico actual. ¿Sí? Se dan cuenta que ese cambio tan radical que ha habido en la calidad hotelera, ¿no? Hay gente que se dice, ok, me voy al World porque prefiero pagar 800 pesos en el World de 5 de febrero en Querétaro y gastarlo con mis hijos en el restaurante, en el paseo, etc. Y al fin vamos a dormir en la noche, ¿no? De la noche de sábado a domingo y meto 2 niños más en el cuarto, me toca en la ducha, en el baño, etc. ¿No? Pero hay otra gente que dice, no, que parte de mi viaje turístico es un hotel muy cómodo, muy agradable, con buenas sábanas y no me voy a ir al World. Se dan cuenta cómo juega esto, cosa que hace 40 años no pasaba así, salvo para las capas muy ricas que se puede dar el lujo de exigir el Jorge V de París o los hoteles que se llaman que están en Nueva York, ya no me acuerdo el nombre, ese hotel, ¿no? Que cuestan miles de dólares la noche. Bien, ahora, la cuestión de las modalidades, ¿no? Hay muchas modalidades de turismo. Allá sí les decía que Sectur empezó a abrir los ojos, es decir, que no todo era el modelo de sol y playa, que había otras cosas que hacer. Yo creo que ahora no hay un gobierno estatal que no tenga en la cabeza de que aún si no tienen playa, puede desarrollar su modelo turístico, que hay otros atributos, otras cosas que se pueden construir para desarrollar una actividad turística, que se puede construir inclusive de nada, ojo, porque una tendencia también ha sido, eso los geógrafos han contribuido mucho a eso, es decir, ¿qué es lo que hay? ¿No? En vez de decir, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿No? Si pensáramos de repente en Hidalgo, así, vamos a hacer un parque temático en Hidalgo, no es porque el clima es bonito o sí, es porque de repente hay hay otras consideraciones de distancia, de accesibilidad al mercado de la parte central, hay inversionistas interesados, etc. Es decir, puede ser un desierto. Piensen, por ejemplo, que en algún lugar de Estados Unidos, que no recuerdo cómo se llama, es donde supuestamente en Star Trek nace el Capitán Kirk en 2031, ¿no? En ese lugar se les ocurrió hacer un museo, una estatua, vender tazas, etc. Y tienen flujo turístico, ¿no? Es un nombre de todo no sé qué parte de Estados Unidos, ¿no? El turismo se crea, el atractivo se crea. La alternativa no solamente es porque tengo una selva bonita, o porque tengo una playa, o porque tengo una montaña que escalar, etc. Se crean los atributos turísticos, ¿no? Y esto yo creo que y entonces en esa complejidad también está el tema de la duración del viaje, ¿no? Ahora se apuesta mucho más a viajes cortos. En los 50s, cuando mis papás me llevaban a la playa, era 3 semanas en el mismo lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque o 15 días o un mes, porque se rentaba un departamento en la Costa Negra estrictamente por 15 días, ¿no? Y a la semana ya no se volvía a las mismas, ya no había nada que hacer, lo pasas también, ¿no? Pero era religiosa de mis vacaciones como un nivel, inclusive repitiendo al año, se reservaba el mismo departamento para el año siguiente, ¿no? Ahora lo que queremos es variedad, salir fuera de temporada. Saben que el turismo es muy estacionario, pero las estaciones se están rompiendo a partir del momento de que hay oferta todo el año y hay oferta muy barata, por ejemplo, en esta época que hace más frío y que es pre-navideña, el precio de los hoteles baja. Es un buen momento para darse una escapada. Eso no pasa nada. Entonces hay una complejidad muchísimo mayor. Y también hay que discutir esta cuestión de qué es lo internacional y qué es lo nacional, ¿no? Bueno, no voy a seguir sobre esto y meterme a plantear lo que yo diría que son temas que merece la pena estudiar.
y que van a marcar el futuro del país. La determinación y la gestión de los flujos turísticos. Les decía, ojo con eso de los empresarios que se van a cómo calcular los flujos, cómo se manejan esos flujos. Piensen, por ejemplo, en Venecia, ¿no? Y está hipersaturada. Querétaro el fin de semana está difícil de entrar al cenote, ¿no? Desde hace un par de años, ¿no? Es una cosa que yo creo que las autoridades de turismo de Querétaro no tienen un gobernamiento, tienen que hacer algo desde el estacionamiento, se saturan restaurantes, etcétera, y no hay suficiente actividad para todos, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Hay un flujo de turismo. ¿Por qué? ¿No? Porque piensen lo que está pasando, les comentaba con una doctora antes de iniciar. La gente de la Ciudad de México es un montonal de mercado, ¿no? De demanda. Pero sus dos mercados tradicionales, sus dos exutorios tradicionales, que eran Morelos y el Estado de México, se están tapando. Cada vez menos la gente quiere dar el brinco por el Vaca porque está peligroso. Y de ahí de Bravo y toda esta parte, que era otro tipo de turismo marinaco y demás, implica pasar por carreteras peligrosas, ¿no? Entonces aquí Estados como Hidalgo, Querétaro, Guanajuato están teniendo un potencial bueno. Alguien que vive en el norte de la Ciudad de México hace el mismo tiempo a Querétaro que hace a Cuernavaca, porque hay que cruzar la Ciudad de México, que es un infierno, ¿no? Entonces, sumando las dos cosas, de repente se nos abre a los que estamos noreste de la capital, se nos están abriendo mercados, ¿no? Entonces, toda esa gestión de flujos tenemos que reflexionar qué podemos sacar sobre esto, de que Xiapan está atascado en ese sentido, atascado, ¿no? Cosa que antes era un desarrollo que iba gente más bien del norte de la ciudad, que tenía casas, etcétera, y ahora está atascado, ¿sí? No hay lugar de estacionamiento. Bernal, hay cola para entrar a Bernal, ¿no? Los flujos están cambiando y yo creo que es un tema que nos trabajar. Los flujos, de dónde vienen, dónde van, cómo gestionar esos flujos, qué ofrecer esos flujos, porque no podemos trabajar, decir, voy a poner un parque temática, voy a poner una tirolesa, ¿no? Dice que hay una tendencia a las tirolesas por toda parte, y tiene razón. No es así, hay que ver esta gestión de flujos a marcas. A nivel mundial también el papel de los países emergentes es brutal, ¿no? También si el turismo internacional no ha caído, porque yo digo que sí, por la crisis, es que piensen en el sistema capitalista, está en crisis desde el 73, desde la caída de los precios del petróleo. Y de repente hay ciclos cortos, pero si conocen la idea de Contratier de los grandes ciclos de la economía que retomó a Wallerstein, está claro que desde los 80s ya no crecemos, ya no entramos en un nuevo gran ciclo de crecimiento. Tenemos sobresaltos, ¿no? Permanente. Y esa situación ha generado, en mi opinión, una baja del turismo que es compensada por la cantidad de chinos, de coreanos, pero inclusive con el famoso BRIC de rusos, de brasileños, hasta hace poco, ¿no? Que podían viajar como locos, ¿no? Y que descubrían un mundo que les ha sido vetado o por pobreza o por restricciones ideológicas y políticas, ¿no? Entonces hay que entender ese papel de los países emergentes. Cuando estaba en Fonatur, yo me acuerdo que un grupo de japoneses liderado por la embajada quería hacer una ciudad turística de playa para ancianos. Pero decimos, ¿cómo que vamos a tratar japonés? Más faltaba, ¿no? Y ahora está en discusión. Está en discusión de hacer ese tipo de cosas, ¿no? La demografía de Japón es catastrófica. Es un país extremadamente viejo y está pensando en reconstruir burbujas, enclaves japoneses del mundo para colocar sus viejos. Entonces, son cosas que hay que entender, la relación entre países emergentes y países desarrollados en el turismo, ¿no? La cuestión de la geopolítica, ¿no? Se vetó prácticamente toda la parte oriental del Mediterráneo, Atenas y el aislamiento de Turquía, ¿no? Tronó
tronó el mercado de Turquía, Jordania todavía un poquito, Siria ni hablar, Israel la situación cada vez más crítica, Egipto ni hablar, y toda la parte de abajo, el único país que se sostiene es Marruecos porque es un dictador. Si no tuviera un dictador ya me caí, ¿no? Túnez y nadie quiere ir, Argel no es tan atractivo, y bueno, se dan cuenta, eso es lo que, ¿no? Ahora empieza a haber cada vez problema con fundamentalistas en Filipinas, en Tailandia, etcétera, etcétera, ¿no? El mapa turístico del mundo se está reconstruyendo a raíz de eventos políticos, ¿no? No sé si en un año o dos de Trump vamos a estar todos muy decididos a ir a Disneylandia o a hacer compras en Macalli. Yo por mi parte ya hace años que voy a Estados Unidos y pretendo no ir, pero ese es parte de la geopolítica, ¿no? Ese es un tema que hay que trabajar. Otra cosa es los nuevos estilos de vida y los cambios demográficos. Les hablaba de los enclaves japoneses, pero es toda esa movilidad de la gente mayor hasta lugares más calientes, más baratos también, porque las jubilaciones le están pegando a todo el mundo y ellos están buscando lugares más baratos. Acá es un momento en el cual los canadienses iban mucho a Costa Rica. Ellos hicieron el desarrollo turístico de Costa Rica en un modelo ecológico interesante. Todo esto es algo que hay cuestión de mercados, etc. ¿Cómo se modifica la estacionalidad? ¿Qué tanto se puede aprovechar en los momentos huecos, ¿no? Que son cuando no es Semana Santa, vacaciones de agosto, julio-agosto o Navidad, hay huecos, y eso es para otro tipo de mercado, ¿no? Algunos lugares, algunos destinos han jugado muy bien con eso, por ejemplo, con los como el Cervantino, ¿no? La Feria del Libro en Guadalajara, con la situación metropolitana, pero creo que en San Sebastián, en Bilbao, hay una feria de las novelas policíacas, en la cual va Paco Ignacio II, etc. Y bueno, hay mucha gente, ¿no? O los museos, como el Guggenheim en Bilbao, todo eso rompe la estacionalidad y genera una oferta distinta, ¿no? Nuevos modelos cooperativos, también eso es interesante. Las formas de trabajar no son empresario por empresario a ver qué gana, sino que estamos viendo sobre todo el turismo rural o el turismo de pequeña escala, la posibilidad de cooperar entre modelos para transformar lo que es una oferta local en una oferta regional, con la posibilidad de pasar de una cosa a la otra. Acabo de estar en Antigua, Venezuela, que no conocía, Guatemala, que no conocía, y es impresionante cómo hay tours, ¿no? Que te lleva a la cosecha de macadamia, en especie de hacienda, al trabajo del jade, al trabajo textil, a las fincas de café, etc. Todo eso está organizado y es mucho más interesante porque da una oferta mucho más sustentada, cosa que no había, ¿no? Cada hotel estaba en su lugar y cada su gente, y no había ese tipo de modelos cooperativas que se están desarrollando cada vez. De hecho, hay una asociación Codetur española y latinoamericana en esto. La innovación de la tecnología, esa es sumamente importante. En alguna artículo escribí que el turismo había sido uno de los ejes de la globalización. De hecho, el turismo empezó a obligar a romper fronteras, ¿no? Había que dejar pasar la gente, ¿no? Luego había que hacer reservaciones, ¿no? El fax, el telex, ¿no? El telex y todas esas cosas fueron inventos que mucho tuvieron que ver con el turismo, ¿no? El turismo desde los 50 fue precursor de la globalización en una serie de demandas que generaron nuevos software, nuevas tecnologías. Por ejemplo, no sé si han visto que ahora ya están usando una interfase distinto, pero las agencias de viajes siguen imprimiendo en impresora de puntos. ¿Por qué? Porque el sistema Sabre, que se ha usado durante décadas, fue hecho, no sé si en COBOL o uno de esos sistemas, lenguaje viejo que se usa, ¿no?
los bancos igual, lo más que lo disfrazan metiendo una interfase tipo Windows adelante, pero el sistema de fuego es casi intocable porque es tan enorme, toda la finanza, todo el turismo funciona a través de los videos. Pero, bueno, antes cuando uno reservaba un hotel, o sea, de una foto, después les empezaron a dar videos, ¿no? VHS, y después te ofrecieron CD, y ahora está con todo en línea, está cambiando rápidamente. Lo que también está abriendo la puerta, una cosa que hay que trabajar también, a todos los nuevos modelos peer-to-peer, ¿no? De contacto directo, que son Airbnb, por ejemplo, que hay una discusión brutal en Europa sobre, incluso hay una asociación de ciudades españolas que trata de limitar esto. El peor caso es Barcelona. Les recomiendo una película que es muy interesante, que se llama Bye Bye Barcelona, que está en YouTube. Si la conocen, que es excelente de crítica del modelo turístico que está matando a Barcelona. Porque uno dice, o sea, hay otra oferta, la oferta es más barata, sí, pero de repente uno encuentra que un edificio de departamento, que es lo que hay más en España, el edificio de departamento tiene 10 departamentos rentados a turistas y los otros no. Pregunten a los residentes cuándo pueden usar el elevador, ¿no? Y las pachangas que hacen los que están a través de Airbnb, etc. No pagan impuestos, no dan factura, hay una serie de lo mismo que Uber, ¿no? A nivel de transportación, lo mismo que las líneas low cost como Ryanair, por ejemplo, ¿no? Que están rompiendo los modelos. Por ejemplo, hay aeropuertos como el aeropuerto de Budapest está vacío. ¿Por qué? Porque no está en condiciones de insertarse en esa lógica. En Bélgica había un aeropuerto de Bruselas, donde hubo los famosos atentados, y después hizo un aeropuerto en Lieja, en Charleroi, en Amberes, y de repente funciona porque está Ryanair. Si no está Ryanair, el aeropuerto se va. Se dan cuenta, todas esas tecnologías de low cost, todas esas formas de reserva, toda esa oferta que no aparece en los listados. Por eso las estadísticas de oferta hotelera no sirven de nada. El otro día, por curiosidad, me metí tengo una lista trabajando sobre el centro histórico de Oaxaca y dije, Airbnb, a ver cuántos hay, se quedó asustada. Y dije, me voy a meter a Querétaro. Hay 350 ofertas en el centro histórico, ¿no? De cuartos a casas. Entonces, yo había hecho 2 veces en 2013 y 2015 recuento de todos los hoteles boutiques en el centro y pues mis datos me siguen y me cambio de día a día porque me meten uno, lo bajan, surge otro, una enorme flexibilidad, digamos, de lo que todo es el modelo, ¿no? Otro tema importante, lo comentaba Mario Alberto, es el turismo en plural, por todas las modalidades turísticas, y patrimonios en plural, ¿no? Patrimonios naturales, patrimonios culturales. Yo insisto también, y hemos hecho varios artículos sobre esto, el papel del turismo en la destrucción del patrimonio social. Cuando hablamos de patrimonio, y eso, perdón, pero voy a criticar a los arquitectos, nos vamos siempre a decir, lo bonito, el edificio bonito. No vamos a los modos de vida y las formas de funcionar. Por ejemplo, la gran moda son los mercados, ¿no? Entonces, en Barcelona, por ejemplo, los mercados se han gentrificado, como se dice, están produciendo cosas cada vez más exóticas, ofreciendo cosas más exóticas, ofreciendo productos que no son de tradición de los mercados, que atraen turistas, etc. Los locales ya no pueden entrar. Cuando el modo de vida tradicional de un barrio español, de un barrio francés, etc., es inglés, también en Pizza hay unos casos muy interesantes, es ir al mercado. Pero llega un momento en el que no puede ir al mercado, porque el mercado es carísimo, mucho más caro que el supermercado. Pero claro que tiene productos mucho más refinados. El país los conozco muy bien, es una cosa brutal, ¿no?
los mejores vinos, las pastas hechas a mano, la mejor verdura, etcétera, los mejores quesos, están en los tianguis, digamos, los tianguis, ¿no? Y también los mercados públicos. Entonces, hay toda una cuestión de patrimonio social. El turismo destruye el patrimonio. La UNESCO, desde la Convención o el Congreso de Venecia en los 64, promovió mucho la Liga Turismo y Patrimonio, porque decía, el turismo va a proteger el patrimonio, va a ayudar a traer gente, va a traer dinero, y ha martillado esta frase más de siempre. Hace 40 años, en las normas de Quito, bueno, en el 64, se dijo lo mismo, el turismo es la salvación para el patrimonio. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que ahora la misma UNESCO y cómo dice, perdón, nos hemos equivocado porque estamos gentrificando y estamos sacando a la gente, etc. 40 años después, el daño está hecho, ¿no? Piensen, por ejemplo, en Salvador de Bahía, en la cual para conservar un ambiente de centro histórico, sacaron a toda la gente del centro, comerciantes y demás, ¿no? Ese es el problema. En Venecia no se puede vivir. La gente de Venecia debe ser de los últimos, no se puede vivir, ¿no? En Querétaro, el secretario de Economía hace año y medio dijo una vecina del centro, nacida del centro comercial, establecida del centro y fuerte, le dijo que le reclamaba que las obras, etc. Le dijo, mira Margarita, el centro no está hecho para vivir, está hecho para turistas, así que me gusta más. Y la mujer se fue, porque no puede, de ruido, no puede, que no hay estacionamiento para ir a su negocio, porque ya no vende, porque como ya cada vez menos población, con la gentrificación, ya no vende lo que solía vender. Y ya se fue, lo siento, me duele el alma, pero me sabemos. Lo que estamos perdiendo es un patrimonio, lo que estamos perdiendo es un patrimonio social, ¿sí? Y yo digo que a veces me gustan mucho los ladrillos, todavía tengo un poquito de arquitecto en la cabeza, no mucho, pero el problema es que no va por allá. ¿Sí? No podemos sacrificar los modos de la vida de la gente a la calidad del patrimonio. A mí me dio un disco horrible que la rusa directora, que no es su nombre, directora de la UNESCO, llorara por la destrucción creo que fue en Siria, de patrimonio, pero nadie llora por los 350.000 personas que han muerto en la guerra, ni el millón de desplazados. Entonces, ¿cuáles son nuestros valores? Si nuestros valores occidentales protegen la vida contra la gente que no está, ¿no? Entonces, bueno, ese es un tema abierto, es un tema que trabajar, y yo creo que hay que pensar algo muy, muy serio. Turismo y cambio climático, les decía, el turismo es un gran contaminador, ¿no? Les hablaba de los vuelos, ¿no? La cantidad de vuelos que se generan por turismo es un efecto de contaminación brutal. ¿Sí? Toda esa movilidad que está generada por la globalización y entre otros por el turismo. Pero también la forma en la cual el productor de servicios turísticos se apropia de los espacios, generalmente es eminentemente agresivo, ¿no? Los hoteles tiran al mar, ¿sí? Cuando yo estaba en Fonatur, la laguna de Nichupté en Cancún, hicimos esfuerzos para protegerla, pero la voracidad ha sido tan fuerte de que están rellenando parte de la laguna para poner más hoteles, más actividades, etc. Y la laguna está perdida. Estaba ya en proceso de eutrificación desde muchos años, probablemente siglos, un proceso muy lento, que es la transformación de la laguna salobre, por los que no conocen el tema, en laguna dulce, ¿no? Pero eso se está acelerando en los últimos 20 años, ¿verdad? Porque descargan libremente la laguna, ¿no? Me acuerdo que inclusive en el momento que había preocupación en Fonatur, un día encontramos vidrios, plagas de ríos, y resulta que el que manejaba la planta de tratamiento que requiere de la Fonatur tuvo que cambiar los logos activados de la planta para el lugar, porque estaban saturados, los agarró y los tiró a la laguna. ¿Dónde estamos? ¿No? Si
Sí, hay un problema serio. Sin embargo, el turismo puede ser, al mismo tiempo, siempre es esa cara de Dr. Jekyll y Mr. Hyde que tiene el turismo. Al mismo tiempo, el turismo es un factor de protección, como también puede ser un factor de protección del patrimonio. No todo es negativo. Y obviamente en el ambiente, pues, un factor de protección por lo de las reservas naturales que se visitan con restricciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y un tema central definitivamente es la formación y la investigación. Hay muy poca formación adecuada, en mi opinión. Hace como 10, 15 años me pidieron de realizar la maestría de la Universidad del Estado de México y les quiten esa maestría tradicional y hagan una maestría en gestión patrimonial y la otra en turismo sustentable y las autoridades militares, ¿no? Que no es la maestría tradicional, ¿no? Tenemos que formar gente, si no solamente maestros y gestores, tenemos que formar gente con conciencia. Yo he visto en algunos países de América Latina, entre otros Argentina, Estados Unidos, he visto la formación de los guías es excepcional. He hecho recorridos en el sur de Argentina con guías biólogos y es una maravilla, ¿no? Uno puede no saber mucho de eso, pero aprende literalmente, ¿no? Tenemos problemas de formación. Yo creo que la formación no solamente es hacer maestría, sino hacer cursos cortos, formar guías, formar el personal de las secretarías de turismo, ¿sí? Ya les dije que yo llegué sin saber nada, hubiera sido bueno tener un curso de inducción por algún centro antes de entrar, pero bueno, así fue, ¿no? Y seguir con la investigación. Se tiene que reforzar la investigación en todos los campos. Es tan abierto, es tan complejo, es tan transversal el turismo, ¿no? Porque tiene dimensiones económicas, tiene dimensiones políticas, geopolíticas, psicológicas, geográficas, etcétera, sociológicas, etcétera, ¿no? Y yo siento que hay mucho que hacer. En ese sentido, lo que yo creo que es la agenda, se ubica la agenda del turismo y que podría ser quizás útil para el colegio, va a entrecruzar entre participar en la formación, ¿no? Hacer investigaciones, análisis, etc. No todo tiene que ser una investigación profunda, pero no sé si hay, por ejemplo, un análisis de los datos de flujo, de estimación de flujos, por ejemplo, en el Estado, ¿no? En Querétaro no hay forma de recibir datos, ¿no? Si es a nivel estatal, bien, pero estamos trabajando sobre 4 centros mágicos. Los 5 centros mágicos de Querétaro no encontraron ni el dato de población actual de Querétaro. Es una vergüenza estatal, ¿no? Entonces, supongo que les pasaron mis datos históricos, no hay forma de hacer una serie histórica, ¿no? Y luego todo el tema de las propuestas, ¿no? Tenemos que hacer propuestas, desde la academia tenemos que contribuir a la transformación de ese modelo tradicional que no siempre con mala fe, ¿no? Pero a veces sí, porque hay intereses muy fuertes a través del turismo, inclusive de dinero sucio, ¿no? Es muy fuerte. Hay mucha gente de buena voluntad, yo creo que es el turismo, que no se da cuenta de todas las implicaciones de lo que hace, ¿no? Y ahí yo creo que también una temática de un rol social, ¿no? De la academia, de impulsar propuestas distintas, ¿no? Hacerles entender cosas, etc. Ya por eso lo digo, me extendí un poquito, ¿no? Perdón. Pues muchas gracias, doctor Guillermo. Si quieren hacer algunas preguntas breves. Yo tengo una pregunta. Bueno, todo es muy interesante. A mí me gustaría preguntarle sobre esta relación que tiene los imaginarios con el turismo y esta tendencia de lo que le llaman el turismo auténtico. Ahí en donde, sobre todo del patrimonio social, que el turismo puede degradar pues eso, pero al mismo tiempo, ¿qué tan importante o qué tan valioso es cuando cuando es primero identidad y que a partir de una identidad bien formada o bien entendida
se puede ofertar una experiencia pues auténtica en esta idea del imaginario, porque el que viaja, pues eso es lo que quiere, esa es la promesa, ¿no? Una promesa que se puede construir a través de esta ingeniería, o una promesa que puede pues provenir de ese patrimonio social. ¿Hay esto? O sea, hay mucha discusión sobre ese tema. Hay mucha discusión sobre ese tema, inclusive en inglés dice las staged authenticity, que quiere decir la puesta en escena de identidad, ¿no? Yo creo que sí es un tema importante, pero tampoco hay que verlo que el turista tiene toda la razón sobre la autenticidad, ¿no? El turista tiene un imaginario de lo que sería lo auténtico, ¿no? Pero también la población de repente tiene visiones de lo que es su desarrollo, que no forzosamente es mantenerse en su estado original. Un ejemplo, un proyecto ecoturístico que conocí, les dijo, bueno, ya hay que usar sus chozas con techo de palma, etcétera, para recibir los turistas. Y ustedes viven allá y les hacen cuartos, etc. No, yo quiero una casa de blog, de techo plano y las varillas con la botella, ¿no? Y es mexicano usted, ¿eh? ¿Cómo? Y es usted un verdadero mexicano. No sé, ya 40 años yo creo que sí. Sí se da cuenta, es problemático. ¿Qué es lo auténtico? Además, el reproche que yo hago también mucho a ICOMOS, que finalmente es el brazo armado de la UNESCO, para llamarlo de alguna forma, es que ICOMOS tiene una visión paseísta del patrimonio. Eso de tener unos pantones con las gamas de colores, ¿no? Dice, a ver, por favor, ¿no? Al contrario, yo creo que de repente una casa rosa y una casa verde y una casa amarilla, eso es realmente parte de nuestra identidad, ¿no? Y para contar una anécdota muy breve, cuando estaba en la Cerro Cárdenas hicimos un programa de construcción, y más allá de la selección de los diseños de casa, es muy complicado, a la mera hora la gente, pues cuando termina, empieza y unas cerrerías rococós tradicionales, ¿no? Y muy bien, porque era su casa. Y iba a ir Ramírez Vázquez, que era secretario de la sala, ¿no? Y entonces llegó, y pero le gritó, de que cómo es posible, las casas tienen que estar en blanco. Y yo me le puse enfrente y digo, oiga, arquitecto, es su casa, no es la suya, ¿no? Dije, ya no van a correr, ¿no? Ya no van a correr. Dije, entienda, es su casa. Yo no me voy a meter a su casa así como el que lo pintaba, ¿no? Y no puede entenderlo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la autenticidad de lo mexicano, ¿no? Tener todas las casas en beige. Bueno, yo he visto en Mineral de Pozos, no sé si ubican, es una catástrofe, ¿no? Una pobre señora que tenía fotos antiguas, que su marido era fotógrafo, me hizo pasar a su casa y una choza pobrísima. Pero ya le habían puesto el muro de entrada, una puerta nueva, todo pintado de beige y blanco, daba la impresión que atrás había una buena casa, y era una choza. Dice, a ver, eso es la autenticidad, ¿no? Ese tipo de cosas, cuando lo auténtico es una farsa, cuando lo auténtico es una reconstrucción. No sé si han visto esa serie de Berlín en Netflix, ¿no? Una serie muy infantil, que es un castillo en Francia, cerca de París, de Pierrefonds. Y hace 2 años yo fui al castillo y me enteré que el gran reconstructor de la época, Viollet-le-Duc, el gran planteador de la protección del patrimonio, lo había reconstruido a su manera, ¿no? Entonces era una reconstrucción desde que se empezó a cuidar. La reconstrucción era a veces muy rococó, muy fuera de las normas, ¿no? Y a veces yo veo, por ejemplo, en Berlín han usado una antigua planta de generación de electricidad y le han hecho 4 pisos de vidrio de barrio, ¿no? Es un edificio, no sé, un edificio industrial, padre, patrimonial, que merece ser clasificado, pero lo están usando. Y han hecho un centro cultural extraordinario. Y está la parte patrimonial, pero está integrado en nuestra vida moderna, ¿sí? No podemos vivir en casas coloniales toda nuestra vida.
Entonces, en un momento dado hay que pensar cómo la adaptamos, cómo la tratamos, pero de repente llega Lina y dice, no toques, no toques ese tipo de cosas. La autenticidad es un tema de discusión. Y yo creo que en lo social en particular, cuidado, queremos imponer finalmente a grupos sociales de por sí desfavorecidos nuestra idea de cómo deben de ser y cómo es su identidad y cómo tiene que ser la gente. Gracias, doctor César. ¿Qué tal? Doctor Emilio, buenos días. Qué gusto volverlo a escuchar nuevamente. En aquella ocasión era un tema de desarrollo metropolitano. La pregunta en este caso para la cuestión del turismo es, dentro de las líneas, creo que por ahí podría ser otro elemento que sumaría también al título de la cátedra, ¿no? La articulación, la participación que tienen las instituciones propiamente de generar la política, pero no solamente la política propia del sector, sino la que acompaña al sector, ¿no? O sea, por decir, creo que sería ingenuo tratar de negar la participación de las instituciones de seguridad, ¿no? Para la cuestión o para los puntos locales de donde se desarrolla el turismo, ¿no? Entonces, más bien sería la inquietud de cuál sería la propuesta en realidad de una política de desarrollo a partir del turismo en función de lo que existe en el espacio, o de lo que acompaña a la actividad que puede sumar propiamente también a la actividad. Es decir, o sea, cómo una actividad como el turismo de Acapulco puede todavía ser sustentable con los niveles de violencia. En otro sentido también, otro tipo de instituciones, las de facto, ¿no? O sea, me refiero quizá al crimen organizado, cómo puede obviamente también incorporar sus condiciones, ¿no? o imponer sus valores, tanto en el capital como en el mismo espacio, ¿no? Yo he visto cómo en esta situación se dirige el turismo a un punto en concreto para desviar la atención de otros puntos, ¿no? Eso es muy interesante. O la intervención del capital propiamente del narcotráfico para impulsar ciertos puntos, ¿no? Chihuahua, Batopilas, es bastante interesante el punto. Y es obviamente la participación de la política o de las instituciones al permitir, por supuesto, la intervención de estos capitales y, por supuesto, la actuación secundaria directa de las otras, pues, los municipios, si tienen o no tienen una área de turismo, los gobiernos locales, el estatal, por supuesto el federal, y quizá a veces desapego que tienen en cuanto a el establecimiento de estos programas, otras políticas en esos espacios tan lejanos, ¿no? Y por supuesto la otra parte de la política es, creo yo, la evaluación de la efectividad de estas circunstancias. Más o menos, ¿cuál sería su opinión? Sí, yo no metí ese tema, pero sí, esto es porque a mí personalmente no me interesa mucho y a la hora de hacer esto lo dejé, pero sí tiene razón, la parte institucional, políticas, etc. El riesgo es de creer que vamos a analizar el turismo a partir de las políticas y a partir de los planes de desarrollo, que es lo que pasa en el ordenamiento territorial, ¿no? Muchos chicos creen que analizan el territorio porque analizan los planes, ¿no? Y son puros inventos, ¿no? Muchas veces, ¿no? Esa es una cosa. Yo creo que sí, esa dimensión, la dimensión del narco también es súper importante. Es decisivo en la definición de los destinos, en la organización de los destinos, etc. Acuérdense que muchas veces los hoteles, por lo pronto hasta los 80s avanzados, los hoteles no eran propiedad de las cadenas. Las cadenas solamente operaban los hoteles, ¿no? Entonces los hoteles eran lugares en los cuales los políticos corruptos compraban, inclusive Cancún, una buena cantidad de hoteles son propiedad de la familia real inglesa. Cada año viene el príncipe Felipe a consejos de administración a Cancún a ver sus intereses, ¿no? Y entonces lo vemos a Sheraton, a Hilton, etc. Pero hay mucho dinero atrás de eso y muchos intereses específicos, ¿no? No se sabe muy poco de eso, porque mucho está velado por prestanombres, para empezar. ¿Cómo? Sí. No, y obviamente cuando se trata de dinero sucio, mucho peor, ¿no? Entonces, esa es una cosa importante. Y las políticas públicas, yo creo que sí hay que trabajarlas, pero con un ojo muy crítico, ¿no? Porque dejarse envolver por todo ese rollo, este discurso que muchas veces no tiene sentido. Y no tiene sentido no siempre por mala fe, sino porque hay una falta de formación, de entendimiento de lo que es el turismo por los que hacen esos planes, ¿no? Sí. Doctor, ¿cuál es su opinión respecto, porque se ha estado hablando
de la parte académica y se ha estado hablando de la parte institucional. ¿Y cuál es la opinión que tiene respecto a la parte social? A la parte de las organizaciones sociales que pueden tener una injerencia muy importante de protección y de muchas cosas, porque son los que están viviendo en los espacios que se pueden moldear. ¿Cuál es la opinión que tiene sobre las organizaciones de trabajo en conjunto? Porque de repente lo oigo excluyente el tema de la organización social, y bueno, ¿dónde está la academia? Está la institución, está la parte dijéramos, de todas estas cosas que planteó ahorita el compañero al hablar de la parte política, y qué pasa con la sociedad, que es la que vive y que es la que es en beneficio o en perjuicio de las cosas, ¿no? ¿Cuál es su opinión? No, es otro punto que no toqué y que yo creo que es muy importante. Lo que estamos viendo cuando habla de turismo cooperativo, ¿no? Era a partir de movimientos sociales, etc. Yo creo que las políticas públicas para prestar a ellas sí están hechas absolutamente sin tocar a la opinión de la población, ¿no? No hay ninguna intervención, salvo de lo que será la asociación de productores de espacio turístico, hoteleros, etc., que tienen un peso brutal. No hay asociación de consumidores tomando en cuenta. En Europa sí. De repente la asociación de consumidores tiene un peso muy fuerte en la definición de ciertas políticas. La otra es que yo personalmente creo que mi impresión es que a largo plazo va a haber un desplazamiento hacia la sociedad civil, que es lo que está pasando en Airbnb finalmente, que es lo que está ocurriendo, que una persona, piense por una persona mayor que tiene un departamento en Barcelona, ¿no? Quizás la combinación no le alcanza. ¿Qué hace? Mete su departamento en Airbnb y se va a vivir con los hijos a la periferia, ¿no? La sociedad civil está generando y está demandando participar en alguna forma, ¿no? Lo mismo, aquí existe muy poco y con la inseguridad no lo hacemos, pero compartir el coche para viajar, ¿no? Nos da mucho miedo y con las razones obvias. En Europa ya se ha vuelto muy común, al grado que el Estado está rebuscando y dice, a ver, no puedes hacer eso porque te vuelves productor, tienes que pagar, ¿no? Un impuesto de alguna forma. ¿Sí? Lo mismo, en España, a la gente que metió sistema eléctrico y que produce electricidad y que la regresa a la red, ya el PP decidió que tiene que pagar el impuesto porque son productores de electricidad, ¿no? Entonces, allá también hay errores de ese tipo. El problema es que ahora la sociedad civil yo creo que entra en dos niveles. Primero, en aprovechar esa liberalización y esa tecnología para ofrecer coches, para ofrecer departamentos, para ofrecer servicios X, fuera de los sistemas de comercialización turísticos tradicionales, ¿no? Ese es muy arriesgado también, porque no hay ningún control, no hay ninguna regulación, ¿no? Ahora, por les decía, la ciudad española está tratando de regular eso porque se está volviendo un caos, ¿no? A mí me pasó hace 2 años de que renté con esa forma, se metió en el departamento, robaron computadora, teléfono, etc. Y no hubo forma. La policía también que no ven ese tipo de cosas porque son las mismas agencias que roban, o los mismos que roban, ¿no? Entonces, bueno, hay una desregulación. Primero hubo una desregulación del aire, por ejemplo, se acuerdan en 86 que empezaron a entrar a los charters, ¿no? Hubo una desregulación en los tiempos compartidos, que fue un Carlos Contreras, ¿no? Etcétera, etcétera. Y ahora hay una desregulación de quién puede producir, y eso cae sobre la sociedad civil. Esa es una componente. La otra componente es que yo creo que hay muchos grupos sociales, entre otros grupos campesinos, que están viendo que pueden sacar algo, ¿no? Y eso es muy, muy benéfico. Por eso yo creo que nuestra parte de formación tendría que ir sobre todos esos grupos. No digo que no hay que hacer cursos para funcionarios, por ejemplo, pero cursos de formación para agentes que van a trabajar en el sector social del turismo, ¿no? Eso yo creo que sí. Pero bueno, y no todo es tipo de rollos que yo acabo de echar, ¿no? Son cosas de capacitación en las microempresas, ¿no? ¿Cómo vas a manejar tu página web? ¿Cómo la vas a construir? ¿Quién te puede ayudar? Apoyar a generar ciertas empresas de difusión, enseñar sistemas contables, etcétera, etcétera. Muchas cosas.
Y no todo es lo académico como lo planteamos acá en el colegio, sino en vez de dar cursos para hacer verbo, le den cursos para que sean autónomos en manejando su hotel, ¿no? Que es lo que hay que tomar en cuenta, hasta cursos de ecología básica para que ahorren agua, etc. Gracias. Pues la última para ya. Perdón, creo que tenemos otra actividad con el bueno, se podría decir que las políticas públicas se están equivocando en el aspecto de que primero están generalizando, enfocándose a dos sectores principalmente, que son pueblos mágicos y a playas, y poner lo mismo en estos lugares, y al mismo tiempo al no contemplar lo que es el sector social, el no tener beneficio, que los locales no tengan el acceso a esos servicios. Porque pongo el ejemplo de Curitiba, por ejemplo. Ellos se preocuparon primero por dotar de servicios ambientales, de movilidad. Está el caso de Largo da Orden, que es una de las principales avenidas, o Jardín Botánico, que es un jardín pues que surgió de que los estudiantes tuvieran un acceso al jardín, accesos de ambiente, etc. Y ha sido, nació de un servicio para los mismos locales, y eso mismo atrajo a habitantes de otras ciudades, de otros países, como un atractivo turístico. Lo mismo pasa a lo mejor con Houston, ¿no? Que tal vez no nació como un lugar turístico, pero llega mucha gente por la cuestión de las compras, y por ejemplo también Quebec, que no nacieron como enclaves turísticos, pero que por su capacidad de los servicios son muy atractivos para el turismo. Entonces se podría decir que las políticas se están equivocando. Nos tendríamos que enfocar primero en dotar a lo mejor servicios, o enfocarnos en ambas partes. Yo no creo tanto de decir que sean equivocadas en sí, sino que están mal focalizadas, ¿no? Ahora, yo creo que una cosa que para mí es definitiva: trabajar a nivel nacional no tiene mucho sentido, ¿no? Se puede dar grandes orientaciones, hay que trabajar a nivel local, y lo más local posible, ¿no? Si tú no ves cómo funciona lo local y cuáles son los potenciales, no cualquier grupo campesino puede abrir un desarrollo turístico, ¿sí? ¿Por qué? Porque de repente, si se me ocurre, vamos a hacer algo, y a los 5 minutos está, ¿no? Yo creo que hay que trabajar a nivel local. Las políticas siguen manejándose a partir de grandes discursos, etc. Ha evolucionado el discurso turístico en México benéficamente, yo creo, también hay que reconocerlo, ¿no? Ya no estamos en el Plan Nacional de Desarrollo de los 80, ¿no? Afortunadamente ha cambiado, pero falta mucho, ¿no? Ahora, lo de los pueblos mágicos, a mí lo que me preocupa, y por eso estamos trabajando los de Querétaro, es que todas las estructuras tradicionales que mantenían la gente el año completo se transforman ahora en un trabajo efímero o temporal en turismo, ¿no? Y que además el turista finalmente es poco fiel, ¿no? Después de 3 veces a la semana dice, no, busquemos otra cosa. Entonces la gente va a dejar esos lugares, como ha dejado Acapulco, ¿no? Como está dejando otros destinos. La gente no va de la misma forma. No se puede siempre reactivar el turismo con un nuevo ciclo de vida, como se dice, y esas cosas no se ponen en cuenta, ¿no? Se necesitan políticas mucho más específicas, por ejemplo, sobre los ciclos de vida. Cuando se ve que un lugar está decadente, hay que ver qué se puede hacer. Acapulco ha tenido sus ciclos, ¿no? Se dan cuenta que Acapulco lo que lo hace vivir es el turismo residencial, es el Acapulco Diamante, ¿no? Primero fue el turismo tradicional, la gente no está en la playa, después la parte de los hoteles Fordista, para irnos así, que es el Acapulco Dorado, y ahora es el turismo residencial del otro lado, y eso es lo que hace vivir Acapulco, ¿no? Y ahora todos los eventos, como el de Ciudad de Turismo, en febrero,
que se va a dar allá y que lleva a la gente como una burbuja a un hotel y no te mueves porque te matan y te vas al evento y te salen. Está tratando, pero no hay una política clara. ¿Cómo? El grupo imperial que se Sí. Pues Hay muchas cosas. yo sé que Quizás agregar que mi colega es Daniel Guillermo Chinelli, con mucho gusto estoy a su disposición. pues vamos a dar primero el reconocimiento al doctor. Pero para nada más para entregar la constancia. Yo quiero agradecer muchísimo, doctor. Hoy, en lo particular, aprendí mucho porque soy totalmente empírica en el turismo. Y aprendí ciertas reflexiones que nos permiten cambiar la frecuencia. ¿De qué lado están los jóvenes que yo les agradezco que se hayan integrado? Es un equipo que está haciendo parte de una estructura para un plan estatal de desarrollo, y nos enfrentamos justamente, por eso quise tomar la palabra, nos enfrentamos al problema de los lineamientos para hacer planes. No podemos moverlos. O sea, se formatean planes para que la ciudadanía pueda aportar, pero cuando aporta y tenemos que moverlo, empezamos a sufrir, porque hay ciertos lineamientos de las leyes nacionales de planeación, las leyes orgánicas, etc. Y eso nos encajonan un poco. Eso es algo que a mí me retroalimentó y eso es lo que yo aprendí para aplicarlo a la tarde que continuemos trabajando al respecto. Y la siguiente, doctor, amo la pesadilla más grande que pude haber tenido en mi vida, la pesadilla más bonita que tuve, ¿o no? La pesadilla es maravillosa, maravillosa. No sé cómo le hacen, pero es otra cultura, me causó un choque, pero yo desearía regresar 4 veces más a Marruecos. Entonces, creo que México, para los que no son mexicanos, que vienen al turismo, piensan algo similar, ¿no? Con nuestras ruinas o con nuestros... No, hay muchísimo que hacer. Muchísimas gracias, doctor. Yo, a nombre de la doctora Rocío Ruiz de la Barrera, me voy a permitir entregarle una pequeña constancia que a la letra dice, por su participación como presentación de la cátedra El turismo como objeto de estudio y política de desarrollo. Yo le agradezco mucho. Yo espero que esto sea el inicio de esta cátedra donde aprenderemos, y que vi que tiene muchos fans, sí, ya vi. Muchísimas gracias. Y al mismo tiempo agradeciendo al doctor Mario, y sobre todo creo que no agradeciéndole sino felicitándole, porque finalmente ya el turismo ya lo agarró en forma, porque es el polo que nos va a permitir tener todas las líneas de investigación formalmente en el colegio. A nombre de la doctora Rocío Ruiz de la Barrera y a nombre de todos los que estamos aquí, muchísimas gracias. Gracias.